La charla de hoy se llama Conversaciones con el alma para el cuidado de la salud. Uno puede conversar con el alma para cualquier cosa, puede consultarle cualquier duda que tenga con respecto a cualquier aspecto de la vida. Pero hoy vamos a darles un ejemplo en particular de cómo uno puede utilizar esta herramienta que vamos a poner en práctica hoy, particularmente para ponerla al servicio de la salud del cuerpito. Bueno, entonces para que tengamos una idea, como un panorama completo de cómo va toda nuestra actividad juntos hoy, les voy a mostrar una diapositiva que muestra cuáles son los pasos o el esquema de la charla de hoy. Entonces, primero les voy a contar un poquito acerca de quién soy, qué hago, cuál es mi experiencia profesional, cuál es mi experiencia laboral y eso cómo contribuye a que yo haya llegado hoy a compartir este tema con ustedes. Después ahí dice Juno Health and Wellness y les voy a contar de manera súper breve qué es lo que hacemos mi esposo y yo juntos en este emprendimiento que hemos decidido llamar Juno Health and Wellness. Juno Health and Wellness quiere decir salud y bienestar y Juno es el nombre de nuestra hija. Tenemos una niña de 6 años y ella hace parte muy importante de mi proceso de sanación que ya les contaré un poquito más adelante. Vamos a hablar entonces en el contexto de este trabajo que hacemos y ahí ven que dice dimensiones de trabajo en el contexto de nuestro emprendimiento, del trabajo que hacemos con personas como ustedes. Y vamos a hablar de 3 cosas, de la mente, del cuerpo y del alma, de manera muy breve al comienzo para poderles dar un contexto de por qué tiene sentido conversar, explorar la idea de las conversaciones con el alma al servicio de la salud. Y después, como es el tema de hoy, vamos ya a entrar a profundizar y ahí es en donde nos vamos a quedar en la exploración o el entendimiento de qué vemos nosotros como alma, cómo he llegado a elaborar esa herramienta, no a elaborar, a compartir porque no me la inventé yo y también les contaré eso. Y vamos a compartir con ustedes un estudio de caso de un consultante que estuvo con nosotros en Juno Health and Wellness, en donde se puede ejemplificar, ojalá para darles más claridad, cómo es eso de que el alma hace parte de nuestra salud y cómo al ponernos en contacto con ella podemos tener un nivel de entendimiento un poquito más profundo y más poderoso acerca de qué podemos hacer cuando el cuerpo nos está necesitando. Después dice conversaciones con el alma, eso quiere decir que yo les voy a explicar paso a paso cómo yo particularmente he traducido la herramienta, como les digo, yo no me la inventé. Esto es un tema que lleva siendo pasado generación tras generación a través de muchísimos maestros espirituales, pero yo hoy les voy a mostrar en qué manera la adapté para que fuera útil y posible para mí. Y eso lo digo también porque, digamos que una de las cosas que me parece muy bonito compartir acerca de esta herramienta es que me considero una persona muy espiritual, pero también muy mental. Y las primeras veces que intenté meditar en mi vida, las primeras veces que intenté tener una conversación con mi alma, sentía que no podía, me frustraba un montón. Entonces yo les voy a mostrar hoy qué es lo que para mí ha servido, esperando que pueda ser un buen punto de partida para ustedes, para que también les pueda servir y vamos a hacer el ejercicio juntos. Vamos a entrar en una pequeña meditación en donde yo los voy a invitar a que hoy, aquí y ahora tengan una conversación con su alma. Y ahí, eso se refiere al punto que dice ejercicio y al final vamos a dar un poquito de espacio y de tiempo para que me hagan las preguntas que me quieran hacer. Entonces, vamos así, siguiente. Bueno, para contarles un poquito quién soy, yo soy psicóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, soy coach en nutrición holística de un instituto en California que se llama el Bauman College. Soy cocinera profesional también, toda la vida me ha encantado cocinar. Y en algún momento de mi vida en donde creo que estaba necesitando replantear muchas cosas, después de ya llevar 4 años ejerciendo mi carrera como psicóloga, decido renunciar para irme a estudiar cocina profesional y después de eso es que decido estudiar nutrición como una manera de tejer un puente entre mis 2 profesiones, la cocina y la psicología, siempre como con una curiosidad que despierta desde muy, muy, muy joven, acerca de cuál es la relación que hay entre la manera en que nos cuidamos, nos alimentamos, en nuestra salud, no solo física, sino mental,
pero también cómo eso tenía que ver como con los aspectos energéticos de nuestra vida. Esta como curiosidad por lo espiritual se ha afinado muchísimo ahora que estoy adulta y un poco mayor, pero digamos que la curiosidad está abierta desde que estaba bien chiquita, diría yo. Personalmente, ¿quién soy? Soy mamá, como les conté. Ahí en la diapositiva pueden ver la foto de mi familia. Esa es mi hija, ella es Juno, como les decía. Es el nombre de nuestra empresa y porque Juno Health and Wellness tiene el nombre de Juno, nuestra hija. Y es porque en el momento en el que Pavan y yo decidimos arrancar con este emprendimiento, en la conversación que teníamos, como que estábamos tratando de pensar en cuáles eran de las cosas más significativas que habían marcado nuestra vida. Para Pavan, una era, él siempre, siempre había querido ser papá. Yo no, digamos que no era tan predominante el sueño por ser mamá. Pero cuando Juno llega a nuestra vida, cuando yo me entero que yo quedo embarazada, una cosa muy especial pasa en mi vida, y esto está ahí más adelante, en un puntico que dice bulimia superada, y es que yo tuve un trastorno alimentario que fue la bulimia, duró 15 años, empezó cuando tenía 15 años, y digamos que los últimos síntomas de atracones y de purgas fueron a los 30, hoy tengo 40 años. Y cuando yo me entero de que yo quedo embarazada, ese fue el día que además gracias a una cantidad de procesos terapéuticos en los que yo había estado, digo, definitivamente estoy lista para que esto quede atrás, y así fue. Ella marcó ese momento tan importante de mi vida. Esposa, pues les presenté ya a Pavan y al final pongo ahí un puntico que dice exploradora del alma, como les cuento. Desde que estoy muy joven, incluso desde que estaba niña, recuerdo mucho sentir que veía cosas, que sentía cosas, que podía intuir, y eso de alguna manera también en ese momento de infancia se opacó un poco porque venían muchos los discursos de los adultos de eso solo lo estás imaginando, mi amor, o párale bolas a otra cosa, como que no se le dio mucha importancia. Y creo que eso fue lo que más adelante, cuando ya entré en la adolescencia, empezara yo otra vez como con una curiosidad que no estaba muy explicada en algo contextual a buscar cosas así. Les digo, no estaba muy explicada porque mi papá es un hombre bastante mayor, él tiene bastante mayor que mi mamá además también, entonces una persona como de verdad, como en otro cuento diría yo. Mi papá tiene 85 años, mi mamá una mujer muy religiosa, pero en ese momento muy, muy, muy poco conectada con temas espirituales, particularmente con temas espirituales que estuvieran fuera de la religión. Entonces les digo esto es porque en mi crianza y en el mundo que me rodeó no fue un tema que se me inculcara, pero yo tenía una curiosidad muy fuerte por él. Dime. ¿Qué es la bulimia? La bulimia es un trastorno alimentario. Mira, si yo lo describo puramente como desde lo que sucede en términos de síntomas, es una persona que está obsesionada con su apariencia física, uno, dos, con una autoimagen muy, muy, muy pobre y con mucha, mucha ansiedad. Y es muy común ver alternados picos de mucha ansiedad o de mucha depresión. Entonces tienden muy comúnmente, como me pasó a mí en algún momento de todo mi proceso, tienden a medicar a las personas que tienen bulimia con algún tipo de ansiolítico o algún tipo de antidepresivo. Es muy común. O sea, yo diría el 98% de las personas que si en algún momento van a buscar ayuda en terapia con un trastorno alimentario como la bulimia, van a terminar medicados. ¿Y qué pasa? Que pasa uno por periodos de atracones, es decir, de sentarse a comer hasta el punto de sentir, y les estoy diciendo esto es literalmente sentir que el estómago ya se va a explotar. Pero digamos que lo perverso de esto es que hay como un componente casi que de placer en esa sensación. Pero así como hay placer, obviamente también hay una incomodidad muy, muy fuerte y una culpa tremenda y una voz que dice, tú no puedes darte el permiso de comer porque no puedes engordar. Entonces siempre viene una purga después. La gente normalmente, como yo lo hacía, después de un atracón muy grande, vomita. Y de pronto, gracias por hacerme la pregunta, Guillermo, porque sí, me lo estaba soltando y creo que es súper importante contarles más
de esto porque gracias justamente a este proceso de trabajo que hemos hecho en Juno Health and Wellness y gracias a las conversaciones con el alma, creo que he podido llegar cada vez más a un nuevo nivel de sanación frente al tema. Yo ya no me atraco, yo no vomito, llevo 10 años libre de esto. Pero digamos que hay una tendencia todavía de vez en cuando a tener pensamientos negativos, a cuestionar cómo se ve mi cuerpo, a tener picos de ansiedad, que aquí mi esposo tiene que lidiar con ellos, a tener días de tristeza que yo digo, Dios mío, ¿esto es tristeza o esto es depresión otra vez? La diferencia ahora es que tengo las herramientas para entender, uno, que eso no soy yo, y dos, que lo puedo resolver, y tres, que no siempre lo tengo que hacer al lado de un médico o un terapeuta, porque adentro de mí hay herramientas para hacerlo. Me devuelvo entonces. Mi bulimia llegó a extremos bastante violentos y vistos desde los ojos de afuera, yo creo que la gente hubiera podido pensar que a mí me tenían que hospitalizar de pronto en un hospital psiquiátrico, porque tuve años y me acuerdo perfectamente, yo les digo, esto empezó a los 15 años, terminó a los 30, pero entre los 23 años, que fue cuando entré a la universidad, creo que fue un momento de mi vida en que se dispararon muchos temores y eso subió de manera significativa los niveles de ansiedad. Y yo entre los 23 y los 26 años tuve meses en que podía tener de a 15 atracones y purgas en un día. ¿Eso qué quiere decir? Que mi cuerpo sufrió un montón. Claro, emocionalmente estaba bastante mal, pero digamos que gracias a Dios por lo menos tenía la conciencia de que necesitaba ayuda y yo misma, sin la sugerencia de mis papás, sin la ayuda de mis papás, empecé a buscar terapia desde muy jovencita. Justamente creo que mi primer psicólogo fue un servicio gratis que tenía en la universidad cuando yo estaba estudiando la Javeriana. Entonces yo tenía 18 años. Pero mi cuerpo también sufrió un montón, porque yo, de tener tantos atracones en un día, rasgué mi estómago, tenía 5 úlceras en el estómago, quedé por siempre con una hernia en el esófago, sin embargo que ha sanado un montón. Claro, mi flora intestinal quedó absolutamente destruida, entonces eso se reflejó en muchas otras cosas, como problemas de la piel, como eczema, psoriasis, constantes infecciones vaginales, una tendencia a alergias fuertes con alimentos, entonces por mucho tiempo me tocó dejar el gluten. A veces cuando tengo ataques de rinitis y eso todavía se nota, es fuerte. Entonces, digamos que fue intenso y se hizo mucho trabajo y yo siempre digo que una parte muy importante del trabajo que yo hago hoy en día en talleres con personas y en mi consulta tiene que ver incluso mucho más que con mi entrenamiento profesional, con la experiencia personal que tuve lidiando con eso, porque en medio de todo seguí de alguna manera viviendo la vida. Yo terminé mi carrera, yo seguí estudiando, yo tuve trabajos en donde fui perfectamente funcional, pero estaba sufriendo un montón y cualquier minuto libre o fuera de estar estudiando o estar trabajando, estaba prácticamente dedicado a los atracones o a beber muchísimo alcohol también, que es un componente que también es como muy común que vaya de la mano de un trastorno alimentario, particularmente la bulimia, y es beber en exceso. No lo describen como alcoholismo, pero si ustedes me preguntaran hoy, yo diría, yo alcohólica también era alcohólica, o sea, las dos. Y entonces eso pasó, pero se salió adelante, gracias a Dios y gracias a eso pues puedo estar hoy aquí contándoles la historia que les voy a contar y hablándoles de las herramientas que les voy a hablar. Bueno, entonces ahora sí, cualquier cosa, Guillermo, si alguien tiene una pregunta, por fin me interrumpen, me paran. Yo ahorita no los estoy viendo, pero estoy súper atenta a escuchar cualquier cosa. Entonces, si me tienes que interrumpir, Guillermo, si alguien quiere pararme para preguntarme algo, estoy atenta a eso también, ¿vale? Bueno, entonces Juno Health and Wellness. Juno Health and Wellness es fundada hace más o menos 5 años. Mi esposo y yo siempre tuvimos la idea de que queríamos emprender juntos. Él me decía, tú tienes un tema muy bonito y tienes como el don para crear el contenido y yo tengo todas las herramientas de lo creativo, de la producción de videos, de la producción de fotos.
juntémonos a hacer esto. Sin embargo, antes de eso yo ya venía desarrollando trabajo con esto. Me acuerdo incluso que recién había renunciado a mi trabajo como psicóloga y había empezado a estudiar cocina. Yo ya estaba dictando talleres acerca de el impacto de la alimentación en la diabetes y los aspectos emocionales de esa condición. Entonces, digamos que siempre he estado muy metida y envuelta en todo el ámbito de la salud, mirándolo como y entendiéndolo desde bastantes perspectivas, desde la alimentación, desde lo emocional, desde el movimiento. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nosotros hoy tenemos una descripción del trabajo que hacemos en 3 dimensiones, que son el cuerpo, la mente y el alma. Y ahorita hablamos un poquitico más de eso. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, así como está en la diapositiva, si en cortito les fuera a explicar qué es lo que nosotros hacemos, es brindar herramientas para sanar desde el cuerpo, la mente y el alma. ¿A través de qué o bajo qué mecanismo? De talleres y de conferencias presenciales, de talleres y de conferencias virtuales y de sesiones privadas de coaching. Hoy en día diría que la gran mayoría son virtuales, si alguien quiere presencial, obviamente, pero ya nosotros nos hemos cambiado. Nosotros vivíamos en San Francisco, después estuvimos en Colombia, estamos ahora en España y digamos que hacemos un trabajo fuerte en redes. Entonces mucha de la gente que viene a consulta es gente que está en miles de lugares del mundo, en Australia, en México, en Sudáfrica, hemos tenido en Bolivia, nos sigue mucha gente. Entonces la consulta se ha convertido en un tema predominantemente virtual. Bueno, las dimensiones de trabajo de Juno Health and Wellness. Entonces, hablamos de que cuando estamos con una persona y estamos tratando de entender de la manera más comprensiva qué está sucediendo en su salud. Entonces, para darles un ejemplo, hay gente que a consulta viene, por ejemplo, diciendo, mira, tengo un tema de digestión que ya me han visto muchos gastroenterólogos, quisiera ayudarme en ese proceso de medicina con algo más. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudarle a esa persona a identificar desde su mente, desde su cuerpo y desde su alma qué puede hacer. Entonces, cuando hablamos de mente, ¿a qué nos referimos? Al lenguaje, a la manera en que nos hablamos y cómo eso termina siendo la programación de nuestro cerebro, como la ecuación bajo la cual terminamos todos los días funcionando por default. Y las emociones, porque las emociones tienen 2 dimensiones, ahorita van a ver que las voy a volver a mencionar, pero las emociones primordialmente, o digamos que el primer paso en donde se generan es a través del pensamiento. Cuando yo estoy en una interacción con alguien, cuando estoy en una conversación, eso que esa otra persona me dice me genera a mí un pensamiento que ya a nivel físico me hace sentir de una u otra manera. Entonces, digamos que tratamos de entender y descifrar esas emociones desde el punto de vista mental. Después está el eje cuerpo, en donde hablamos del movimiento. Nosotros no tenemos programas de entrenamiento ni nada de esas cosas, pero sí que siempre estamos conversando con la gente acerca de la importancia de hacer ejercicio como una herramienta particularmente de trabajo con todos los sistemas del cuerpo, el aparato digestivo, el sistema circulatorio, pero también como una herramienta de trabajo energético, es decir, con el alma, y de trabajo emocional. Energético, por ejemplo, porque el ejercicio orientado de buena manera puede ser una herramienta que nos ayude a centrarnos. Hay personas como yo que cuando empezamos a entrar en el mundo de la meditación nos cuesta concentrarnos, y yo, por ejemplo, me di cuenta y descubrí que algo que me servía para acallar un poco la mente y poderme centrar era salir primero a correr un ratito antes de sentarme a meditar. Luego está el componente alimentación dentro del cuerpo, que ese es uno de los componentes que trabajamos de manera más fuerte al comienzo en Juno Health and Wellness, y esto es importante que se los cuente, porque yo les decía al comienzo de la charla, para mí es muy especial poder compartir con ustedes el tema de las conversaciones con el alma, porque antes no lo hubiera hecho porque no me sentía preparada, y seguramente era porque no había terminado de trabajarlo con suficiente profundidad conmigo misma. Entonces, ¿qué pasó en los primeros años de Juno Health and Wellness? Y es que el coaching que hacíamos estaba primordialmente dirigido a explicarle a la gente cuál era la relación de su alimentación con su condición de salud. Se mencionaba y se exploraba, pero de manera bastante superficial, el tema energético y el tema emocional. Hoy en día eso ya no es así.
casi que diría que partimos de una pequeña base fundamento de trabajar el tema alimentación para después dejar eso ya sentado, que trabaje solito y entrar más que todo es a profundizar ese componente emocional y energético del cuerpo y de la salud y de una condición específica particular de salud. Y la tercera es alma-espíritu. Entonces, cuando estamos hablando de alma-espíritu, aquí podemos usar muchos adjetivos distintos. Hay gente que prefiere porque se identifica mejor con la palabra universo. Hay gente que lo entiende o lo recibe mejor si les digo su ser superior o la esencia. Para mí todas esas palabras son iguales. Cuando estamos hablando de alma o de espíritu, estamos hablando de ese componente que trasciende siempre independientemente de nuestro cuerpo. Ese componente energético de luz que nos conecta con todos, que en últimas también podríamos llamar Dios sin la necesidad de que tenga una connotación religiosa. Y cuando estamos explorando entonces ese componente energético o de ser interior, lo que estamos viendo es el aspecto energético de las emociones, que era lo que yo les decía. Las emociones tienen primero un componente mental y es cuando yo estoy interactuando con algo, con alguien, eso me genera un pensamiento que me genera una emoción. Cuando ya esa emoción produjo algo físico, eso me pone a mí en un estado de vibración que se ha podido incluso medir a través de una escala de Hertz. Cuando yo siento tristeza y miden esa emoción a través de una escala de Hertz, la vibración es totalmente distinta. Por ejemplo, a la vibración que yo emito cuando estoy sintiendo alegría o cuando estoy sintiendo agradecimiento. Una autora, por ejemplo, que habla de cómo ese componente energético de las emociones tiene una relación casi que directa con la salud, es Caroline Myss. Esta mujer ha escrito muchísimos libros, Anatomía del Espíritu, por ejemplo, Contratos Sagrados, cuando la gente no sana y qué puede hacer para sanar. Y lo que ella explica es la conexión que hay entre los chakras, que son los centros de energía, las emociones y ciertos órganos del cuerpo y entonces condiciones de salud. Entonces, para ponerles un ejemplo, ella habla cómo cuando una persona, por ejemplo, tiene baja autoestima y la baja autoestima está conectada con el tercer chakra y el tercer chakra está, por ejemplo, conectado con el páncreas, si esa persona no trabaja esa baja autoestima, tiene una posibilidad de pronto un poco más alta que otra de desarrollar algún tema relacionado con azúcar en la sangre, puesto que el órgano páncreas está cobijado bajo ese centro energético. Entonces, esta es una de las formas en que uno puede entender cuál es la conexión o la relación que hay entre una condición de salud, entre lo que el cuerpo necesita y lo energético. Cuando hablamos de alma y de espíritu nosotros, también estamos hablando de la identidad desde la esencia, que ese es un tema que yo trabajo muchísimo, particularmente cuando estoy trabajando, bueno, no sé si debería decir esto, porque ahora que lo pienso creo que en todos los temas de salud, pero sí definitivamente creo que es un tema fuerte cuando estoy en consulta trabajando con personas que tienen relaciones difíciles y tensas con la comida y están como todavía, como lo estuve yo por muchísimos años, muy pegados a la necesidad como de describirse, entenderse, verse y proyectarse a través únicamente de la imagen de su cuerpo. Y lo que yo hago es acompañarlos e invitarlos a entrar en un proceso de exploración, de conocer ese lado de la identidad de ellos que no tiene nada que ver con ni la cara, ni los brazos, ni la forma de su cuerpo, ni cuánto pesan, sino con quiénes son, que es lo que yo llamo esencia en esta diapositiva. Listo, la siguiente, mi amor. Entonces, ahí es cuando empezamos ya un poquito a adentrarnos más en el tema del alma. ¿Por qué? Porque después de haber pasado unos años de haber de manera además exitosa, nosotros estuvimos muchos años enfocándonos mucho, como les contaba, a hablar de la alimentación, de cómo lo que comemos puede tener un impacto muy grande que a veces desde la medicina no se contempla
en por qué tenemos un colon inflamado, en por qué tenemos presión arterial, en por qué tenemos una enfermedad de tipo autoinmune, por ejemplo, que eso es un tema que generalmente los internistas nunca relacionan con un tema de alimentación. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que en mi propio proceso, por ejemplo, y fue ahí donde empieza también como esa curiosidad y necesidad de explorar más el tema del alma y después de ponerlo en práctica en el trabajo, es que yo me empecé a dar cuenta que luego de haber hecho 15 años de terapia, porque estuve 15 años de terapia cuando estaba con el tema de trastorno alimentario, había muchas cosas que habían sanado, pero había patrones que se seguían repitiendo y empecé por muchas, creo que fue simplemente haber puesto la intención ahí, el universo escuchó que me empezó a traer personas que me decían, Olga, lo que tienes que hacer ahora y es mirar hacia adentro, mirar hacia adentro. Y por un tiempo me tomó estar muy cabezadura para entenderlo en el sentido en que yo decía, bueno, pero mirar para adentro, si es que yo ya he mirado mucho para adentro, yo ya he trabajado mi relación con mi papá, mi relación con mi mamá, mi relación con mi cuerpo, yo creía que eso era mirar para adentro. Y un día, solita, finalmente, después de años, entendí que el mensaje que me estaban tratando de dar es que para dar ese otro salto en mi tranquilidad, en el manejo de mi ansiedad y en el entendimiento de por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando, el adentro que me estaban pidiendo que mirara no eran las reflexiones psicológicas de lo que me había pasado, sino que hablara, sintiera, conversara con mi alma. ¿Y qué fue lo que empecé a encontrar? Que se daban en esas conversaciones con el alma respuestas ni siquiera súper complicadas, pero distintas, a veces incluso más sencillas acerca de por qué me pasaba lo que me pasaba. Cosas como por qué tenía ansiedad cuando mi vida estaba tranquila en el exterior, por qué tenía muchísimo estreñimiento, por ejemplo, cuando me estaba alimentando bien. Fue un momento en el que ya incluso la alimentación, con la que fui muy juiciosa por muchos años, hoy en día ya me he relajado bastante, pero a pesar de estar haciendo mucho ejercicio y alimentándome bien, como que había síntomas que seguían predominando mucho y yo decía, ¿esto qué es? Esto ya es algo más y era eso. El mensaje era, Olga, conversa con tu alma, escucha que ahí hay una pequeña información. Es uno con uno. Hablarle. Sí, es uno con uno, aunque mira que una cosa que yo a veces hago en consulta cuando la gente siente que de verdad como que no encuentra esa voz, es que yo entrevisto el alma de ellos. Sin embargo, lo que más me gusta y siempre hacia donde me dirijo es que al final la persona llegue al punto de hacerlo ella sola. Y ese, digamos que esa es la manera en realidad como más bonita de hacerlo porque yo puedo ser la persona más intuitiva, más conectada y definitivamente puedo estar como ayudándole a otro a tener esa conversación con su alma, yo como entrevistadora, pero siempre va a haber el filtro de mi mente, que tiene ya un entendimiento de por qué pasan cosas, de las explicaciones. Además es que soy psicóloga, que eso es muy bueno, pero a veces también es un poquito peligroso cuando uno está haciendo entrevistas con el alma, porque los psicólogos yo creo que tenemos una lista muy grande en la cabeza de el por qué de. Entonces, la idea sí es que uno tenga esa conversación con uno mismo, pero como te digo, también puede ser posible, porque lo hago en consulta, que yo en un espacio terapéutico de meditación, un poquito de regresión, le haga la entrevista a alguien más, tratando de ayudarle a que empiece a conectarse con esa voz interna, pero sí, siempre es adentro. Bueno, siguiente diapositiva. Entonces, para darles un ejemplo, ya como para de pronto entender un poquito más, yo les decía, yo me había dado cuenta y me empecé a dar cuenta en mi propio proceso por señales que me llegaban, por conversaciones que incluso yo no estaba buscando, pero creo que el hecho de haber puesto esa intención allá afuera trajo a mí personas que trajeron esta información o que despertaron más esa curiosidad de que hablara conmigo. También empezaron a pasar muchas cosas en nuestra consulta. Y fue muy bonito porque, como les contaba, por muchos años estábamos bastante enfocados en orientar a las personas acerca de cómo cambiar su alimentación sin restringirse, sin castigarse, de cómo crear hábitos de vida que los ayudaran a sanar. Pero ¿qué empezó a pasar? Por ejemplo, nosotros en Juno Health and Wellness tenemos un protocolo de desintoxicación que está visto como un espacio de reencuentro con el cuerpo, de resetearlo y de desinflamar mucho el aparato digestivo.
No un detox como se ve hoy en día de moda, que la gente lo usa para bajarse los kilos de las vacaciones. No, más como una herramienta como para desinflamar el cuerpo, porque a la base de muchísimas condiciones de salud lo que hay es un factor inflamatorio de las células. Y nos va todavía muy bien con ese programa de desintoxicación. Pero fue muy curioso porque pasaba lo siguiente. Un par de personas, no todo el mundo, no ha pasado con todo el mundo, pero algunas personas hacían el protocolo de desintoxicación con nosotros, les iba fantástico, nos daban las gracias. Muchos de estos casos eran personas con inflamaciones severas en el colon y de verdad notaban una diferencia grande, pero después de 1 o de 2 años volvieron y volvían con la siguiente historia y era: Olga, yo sigo haciendo todo lo que tú me dices, yo me sigo cuidando, yo me sigo comiendo esto, lo otro, yo sigo cocinando así como me mostraste, yo sigo usando tus recetas, yo sigo usando la respiración, yo sigo saliendo a caminar, sigo nadando, etcétera, etcétera, pero mi sintomatología ha vuelto casi toda. Y un día, por ejemplo, que es el caso que les voy a contar hoy, me llama esta persona con la historia tal cual. Yo sigo haciendo todo lo que tú me has dicho, unos desórdenes por aquí y allá, un par de vacaciones aquí y allá, y yo creo que eso me sacó de balance, entonces creo que es hora de hacer otro detox. Esto fue más o menos 2 añitos después de que nos habíamos visto. Y yo inmediatamente intuyo que no es eso. Y le digo: en este momento, para mí es claro que tú no necesitas otra desintoxicación, sino que aquí hay un tema emocional que tenemos que explorar. Y esta persona estuvo abierta a mirarlo y me acuerdo mucho que le dije: mira, lo que estoy intuyendo y sintiendo en este momento es que hay un tema acerca de confiar en la gente o de que te defrauden que tiene que ver con esa inflamación intestinal. Y me dijo: sí, justamente acabo de pasar por un tema particular con una persona muy, muy importante en mi vida que me defraudó. Y entonces empezamos a explorar qué era lo que significaba para ella que la defraudaran. Y lo que empezamos a encontrar es que esa situación por la que estaba pasando, esa situación que estaba viviendo, le estaba recordando, sin que ella se estuviera dando cuenta, el estrés y la ansiedad que ella sentía cuando estaba mucho más joven, cuando estaba niña y trataba de buscar un poco de ayuda para orientación en cosas de papá y de mamá, que eran 2 personas súper ausentes, que siempre le prometían que la iban a ver en la presentación final del colegio, en el concierto de Navidad, etcétera, etcétera, y las promesas siempre terminaban en no. Y en este momento ya en su edad adulta, a los 40 años, digamos que todo ese contexto se estaba repitiendo. Ella no se estaba dando cuenta que eso estaba pasando, eso empezó a salir en la medida que ella y yo empezamos a conversar, y lo que empezamos a trabajar entonces con conversaciones con el alma, que empecé yo primero a hacerle a ella la entrevista, fue entender qué era lo que decía la niña interna y qué era lo que decía el alma acerca de qué debía hacer ella para construir esa sensación y esa idea de que ella sí podía confiar en ella misma. Y que a pesar de que de pronto otras personas la defraudaran, eso no quería decir que ella no estuviera a salvo en el mundo. Entonces, como ven ustedes ahí en la diapositiva, hablamos, pues creamos, una que dice ahí, creamos espacios para expresión de emociones. Esta era una persona que nunca había hablado de estas cosas con nadie. Meditamos para conversar con su alma, para, aquí dice, para soltar cuando se gestó la emoción. Porque yo les decía, uno puede en este momento estar viviendo una situación que despierta cosas emocionales, pero esas emociones que uno siente aquí y ahora pueden estar más bien relacionadas con algo que me pasó hace mucho tiempo y no necesariamente con el presente. Bueno, como les dije ya, meditamos para escuchar más acerca de qué decía el alma acerca de su inflamación intestinal. Y lo que pasó fue que después de estar trabajando 1 mes en consulta con esta persona, sin tener que hacer ninguna desintoxicación otra vez, efectivamente sus síntomas se dieron. La inflamación del intestino volvió a bajar. Y eso a mí ya me dijo clarito y contundente: Olga, Juno Health and Wellness, de aquí en adelante tiene ya de manera pública que empezar a decir que el trabajo que hacemos
no solo tiene que ver con la alimentación, no solo tiene que ver con las emociones, sino tiene que ver también con la conexión con ese ser interior, con esa alma, con esa esencia o con Dios para poder llegar a esos otros niveles como de entendimiento de la salud. Es que les quiero mostrar un libro. Why People Don't Heal and How They Can. Thank you so much, baby. Ya, entonces miren, es que quiero mostrarles el libro para que puedan de pronto, para poderles explicar un poquito más claro el tema de lo del páncreas. ¿Qué dice Caroline Myss? Esta autora, ahí no sé si alcanzan a ver su nombre, ahí de pronto. Sí. Vale, ella tiene muchísimos libros. Este es uno, por ejemplo. Why People Don't Heal and How They Can. ¿Por qué la gente no sana y cómo puede hacerlo? ¿Vale? Ella también tiene otro libro que se llama La Anatomía del Espíritu. Y en ese libro, como en este, uy no, ustedes ahí no ven nada. No, bueno, no importa. Yo les voy a explicar. Tiene una tabla que resume una propuesta que ella tiene, pero también muchísimos otros médicos intuitivos, coaches, maestros espirituales tienen, y es la siguiente. Nosotros en el cuerpo tenemos, en nuestro cuerpo energético, centros energéticos que se llaman chakras. Y cada uno de esos chakras gobierna la energía de ciertos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, el primer chakra, que es el que tiene el color rojo, cuando ustedes ven una gráfica de chakras, este chakra gobierna, por ejemplo, los órganos del aparato reproductor. El tercer chakra, como les estaba hablando, tiene, gobierna, y ya les explico qué quiere decir con gobierna, partes del aparato digestivo como el páncreas, como el hígado, como el intestino delgado. Entonces, ¿qué es lo que ella dice? Lo que ella explica es que cuando uno está en relación con el mundo en general, en relación con las otras personas, esa relación, como yo les decía, cuando uno está en intercambio con alguien más, las cosas que nosotros vivimos nos generan ciertos pensamientos, ciertas ideas. Esas ideas nos generan algún tipo de emoción o de sensación de me gusta, o estoy de acuerdo, o estoy en desacuerdo, o me duele, o me hiere, o me llena de rabia. ¿Qué pasa? Esas emociones entran a nuestro cuerpo energético y físico, pero primero que todo al cuerpo energético, y se van, digamos que, almacenando y creando una huella energética en nosotros. Cuando esas emociones, entonces ella dice que para uno poder clasificar y ya desde lo físico entender cuál es la emoción que está detrás de un órgano, entonces esta mujer, a través de muchísimos años de experiencia, de haber estar trabajado con pacientes y de estar haciendo análisis y tomando apuntes, empezó a ver que se repetían ciertos patrones, como que, por ejemplo, siempre la gente que venía a ella con problemas de páncreas, por ejemplo, era gente que o bien tenía problemas con el autoestima, con confiar en la vida, con el miedo, aquí les estoy leyendo, la responsabilidad o la carga de tomar decisiones. Pueden ser emociones que estén relacionadas con el páncreas, por como les digo, ella y muchas otras personas que a través de muchos años, de muchísima experiencia, de estar trabajando con gente en consulta, empezaron a ver que se repetía y se repetía y se repetía ese patrón de la conexión de cierta condición de salud o un órgano específico con alguna emoción, y así es como se crean las clasificaciones. Entonces eso lo que le permite a uno ahora es que cuando recibo, por ejemplo, a alguien en consulta y me dice, mira, Olga, es que tengo la vesícula, ha sido un tema toda la vida. Y me han hecho esto y me han hecho lo otro y he cambiado la alimentación, y yo, bueno, voy y miro acá y recuerdo, ok, vesícula, ¿con qué emociones está conectada? Y le digo, normalmente le pregunto a la persona, ¿para ti tiene sentido que yo te diga que puede ser que eres una persona que maneja mucha rabia? Sí. Y lo que hace uno entonces es empezar ya no tanto a enfocarse en qué come, en qué no come, en qué medicina necesita. Eso es una cosa, pero para complementar y profundizar,
uno puede entonces es indagar acerca de la emoción conectada con el órgano para ver si eso me ayuda a generar también una descarga o un desbloqueo a nivel energético que se verá reflejado en que el órgano también se descargue, gracias al chakra que está como intermediario, ayudándome a hacer esa comunicación entre el trabajo de lo emocional y ya el órgano particular. ¿Queda así un poquito más claro? Sí. Otra pregunta. Sí. Puedes tener un vínculo con alguna emoción en particular, como para entenderlo. ¿Me repites, Guillermo, porfi? Es una persona que, digamos, se cuida mucho en todos estos aspectos de alimentación, ejercicio, etcétera, pero le acaban de detectar osteoporosis. Entonces, sí, todo lo que tiene que ver con el sistema óseo está conectado con el séptimo chakra, que es el que tenemos aquí a la coronilla, y este es el chakra que está primordialmente relacionado con, digamos, la habilidad de confiar en que sí tenemos intuición, en que somos seres espirituales, en que a partir de esos componentes podemos confiar en la vida, en que nos podemos dejar guiar del alma y todo en general. Este chakra está muy relacionado con lo que tiene que ver con la espiritualidad. Entonces podría ser común, por ejemplo, una manera o algo que me viene en este momento que podría ser una posible de muchas, porque todo, porfa, aquí sí escúchenme, todo hay que ponerlo en contexto. Yo tendría que conversar con esta persona un poco más para ayudarle a entender esto, pero uno, por ejemplo, podría decir que las personas como dices tú, una persona que se está cuidando mucho, que se alimenta bien, que se ejercita, que se cuida, pero que tiene un tema óseo como la osteoporosis, puede ser una persona que esté en conflicto con su espiritualidad. Puede ser que no de manera consciente, pero puede ser que tenga pensamientos, por ejemplo, me llega como esta información, pensamientos de que Dios no es justo o de que yo no tengo el poder de mi vida, de que dependo de la aprobación de Dios o no. Esa podría ser una vez, pero uno podría, digamos que, indagar otras posibles relaciones de sí un factor como energético, emocional o de creencias creadas alrededor de mi poder como un ser espiritual y un ser humano que pueden estar conectadas, por ejemplo, con una condición como la osteoporosis. Listo, entonces, conversaciones con el alma. Vamos a empezar con la herramienta como tal. Como les decía, esto yo no me lo inventé. Esto es una tradición y una técnica que viene siendo pasada generación tras generación, maestro espiritual tras maestro espiritual, hace mucho tiempo. Pueden ser llamados conversaciones con Dios, conversaciones con el espíritu, conversaciones con el ser superior. Yo las llamo conversaciones con el alma. ¿Y qué es? Es una herramienta un poco de meditación, porque necesitamos hacer un poco de meditación y de autoconocimiento. ¿Y qué es lo que yo he visto, como les decía, que primordialmente nos trae la conversación con el alma? Y es que es una información que es fiel a quien yo soy, yo independientemente de los demás, que eso es lo bonito de estas herramientas y de la exploración de la explicación de la salud desde lo energético y lo emocional, es porque, por ejemplo, cuando uno está mirando protocolos de alimentación, dicen que en general, por ejemplo, las personas que sufren de inflamación intestinal no deberían comer brócoli. Eso no puede ser una afirmación que uno le aplique a todo el mundo. Eso depende de muchísimas cosas. Lo que pasa es que la mayoría de los gastroenterólogos, por ejemplo, le dicen a la gente no coma brócoli, no coma coliflor. ¿Qué pasa con la conversación con el alma? Que como es una conversación íntima con mi esencia y mi esencia es única y irrepetible, generalmente las respuestas o las intuiciones o las ideas que yo recibo de un ejercicio de meditación conmigo misma, de conversación con mi esencia, van a ser exclusivas para mí y para nadie más. Y eso las hace muchísimo más poderosas, porque lo que yo necesito es distinto a lo que necesita otra persona. Por eso con la pregunta también de la osteoporosis te decía, yo te doy ideas de lo que yo puedo, digamos que intuitivamente interpretar, pero eso tendría que ponerlo en contexto específicamente con esa persona única. Listo. Conversaciones o pasos para las conversaciones con el alma. Como yo les decía, ustedes van a muy seguramente más adelante, si empiezan a investigar, encontrarse
con otras maneras de presentar la técnica, pero yo lo que les voy a compartir aquí es qué es lo que yo he visto que a mí me ha ayudado a sentir que puedo, en últimas, sí tener esa conversación con el alma. Yo tengo unos pasos. Como yo les había dicho, yo soy una persona muy, muy espiritual, bastante intuitiva, pero también al tiempo, y eso es muy común, muy mental. Y esta anda a 1000 por hora. Entonces, sentarme a tener una conversación con el alma o a meditar incluso, simplemente recién me levanto, no siempre es fácil. Bueno, entonces el primer punto es movimiento. Para mí el movimiento quiere decir hacer un poquito de ejercicio o antes de sentarse a meditar, coger un lazo y saltar 5 minutos o pararse y estirarse un poco, que es tal vez lo que yo les pida que hagamos hoy, que movamos un poco el cuerpo para que la energía se movilice. Y siento que cuando movemos el cuerpo, como que el sistema nervioso se readapta para decir, listo, estamos dispuestos a estar un poquito en silencio. Entonces, para mí personalmente, ese primer paso de mover el cuerpo un poquito es súper importante. Yo personalmente lo que hago es que salgo a correr primero. Pero lo que les digo, no todo el mundo lo tiene que hacer así. Para mí, porque así es fundamental. Soy mentalmente muy activa, muy intuitiva, pero muy activa. Entonces necesito esa actividad física para después centrarme. Luego de eso, arranco con ejercicios de respiración, en donde todavía no me he planteado ninguna pregunta, entonces todavía no estoy pensando que le voy a preguntar a mi alma, pero me empiezo a centrar con ejercicios de respiración y yo ahora los voy a guiar a que los hagamos. Luego, en el tercer punto, dice acuerdo con la mente. Y eso es literalmente que yo, Olga, confiando que ya más o menos mi alma está aquí presente y está preparándose para conversar, le digo mentalmente a mi mente, yo te voy a pedir el favor que me ayudes a tener esta conversación con el alma. Nuestra mente, ustedes tienen que pensar que la mente fue diseñada para repetir absolutamente todos los aprendizajes que tenemos, independientemente de si son buenos o malos. Nuestra mente nuestra mente tiene como función ayudarnos a sobrevivir. El problema es que la mente cree que la manera de sobrevivir es repitiendo la información que le hemos puesto adentro. Entonces, si yo, por ejemplo, duro todo el día sin darme cuenta diciendo, ay, Dios mío, qué preocupación, este trabajo no me va a salir, o ay, Dios mío, qué preocupación, este mes la plata está apretada, o ay, Dios mío, qué preocupación, mi mamá está enferma y esto como que no va a salir de esto. La mente, cada cosa que nosotros decimos, la escucha, la registra y entiende y cree que eso que le estamos diciendo es algo que debe repetir para ayudarnos a sobrevivir. Y una cosa que nosotros hacemos los seres humanos sin darnos cuenta es estar mentalmente muy activos, pensando incluso en cosas que no sean preocupación, pero cosas sencillas como desde que me levanto estoy pensando en que tengo que ir a la oficina, aunque hoy tengo que hacer mercado, en que tengo que pagar la luz, en que tengo que hacer la vuelta al abogado, en que tengo que llamar a no sé quién, en que tengo que ir a encontrarme con fulanito a tomarme un café. Esa hiperactividad mental se convierte en un hábito y en un patrón que la mente no quiere romper, una vez más por lo que les digo, porque la mente cree que necesita repetir las veces que más pueda lo que le ponemos, a menos de que la enseñemos algo diferente. Por eso para mí, antes de empezar una conversación con el alma, es importantísimo primero tener una conversación con la mente en donde le digo, vamos a estar en silencio, vamos a escuchar el alma, muchas gracias, y para que no te sientas que te estoy echando a un lado, sírveme más bien como canal para interpretar. Después de eso, hacemos una pequeñita meditación, unos 3 minuticos. Yo sé que esto está sonando largo, pero cuando ya hagamos el ejercicio se van a dar cuenta que no es tan largo. Y cuando ya hemos hecho la respiración, el movimiento y la meditación, ahí sí llegamos a preguntarle al alma. Una cosa que no puse aquí y lo debí haber hecho, de pronto está en la próxima diapositiva, por eso de pronto no está acá. Es que una cosa que sí vamos a hacer antes de arrancar con todo el proceso es que todos se van a tomar unos minutitos para pensar e identificar si en este momento hay algún tema de su salud física o emocional que les esté generando inquietud.
Y de ahí formulen una pregunta específica que hoy les gustaría hacerle a su alma. Entonces, bueno, después hacemos la pregunta, ya hemos hecho respiración, meditación, después hacemos la pregunta al alma y ahí simplemente vamos a esperar. Y aquí ya viene la pregunta que ustedes me estaban haciendo al comienzo. Uno, ¿cómo sabe si es el alma o no es el alma? Y aquí hay varias respuestas. La primera y la más importante es saber que ninguna respuesta es incorrecta. No se estresen, no se afanen y no sientan que el ejercicio ha fracasado si no están recibiendo como una respuesta súper contundente. Es normal mientras que uno se empieza a habituar a tener estas conversaciones con el alma. Pero sí párenle bolas a una cosa. Cuando yo pregunto algo y si viene una respuesta, porque muy probablemente a veces sí puedan venir respuestas rápidas, pero uno puede identificar si esa respuesta, por ejemplo, vino de la mente en lugar de venir del alma, si es una respuesta que me deja intranquila. Esto no quiere decir que el alma sea complaciente, pero generalmente cuando yo recibo una respuesta del alma, así sea una respuesta firme o que no me está diciendo, no, todo está divino y bien en tu vida, sino que efectivamente me está dando una información de que debo cambiar algo, la sensación en el cuerpo es de tranquilidad. Entonces yo acá pongo verificación como otro punto. ¿Qué quiere decir verificación? Cuando yo ya obtuve una respuesta, yo vuelvo y cierro mis ojos y trato ya no tanto de pensar, sino de sentir. ¿Mi cuerpo está caliente o está frío? Mi cuerpo está vibrando rápido o despacio. El corazón me está palpitando rápido o despacio. Y esas vibraciones del cuerpo, esa temperatura del cuerpo, me pueden a mí dar la idea de si la respuesta vino del alma o si vino del ego. Y como les digo, generalmente la respuesta del alma se siente más bien neutra. Ni siquiera se siente eufórica, sino se siente sensata. Incluso lo que les digo, así de pronto sea algo que uno no quiera escuchar, no siento angustia cuando recibo esa respuesta. Siento como que está bien, esto no es súper emocionante, pero necesitaba escucharlo. O de pronto sí es algo súper emocionante, pero el sentimiento sigue siendo más como de, uno en inglés diría contentment, como que es como una alegría, pero que es planita, no es euforia, es un sentimiento como de, un poco como de casi que estar acompañado. Y escritura. Entonces lo que vamos a hacer, yo lo que les voy a pedir es que por favor tengan una hoja y un papel y cuando sientan que están como escuchando o sintiendo algo que vale la pena registrar, lo escriban. Bueno, o sea, mejor dicho, tenemos que escribir sí o sí porque ¿qué va a pasar? Si cuando terminemos el ejercicio alguien sintió, mira Olga, de verdad, hoy como que no me pude conectar o siento que no fue claro saber si la respuesta fue del alma o no, escriben, dejan ahí y al otro día vuelven y retoman. Y miran lo que respondió el alma o la mente y eso puede darles una nueva información o inspiración acerca de cómo volver a preguntar. Porque a veces puede ser que el alma no responda porque la pregunta que estamos formulando no es la pregunta que tenemos que hacer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este, por ejemplo, es mi cuaderno de las conversaciones con el alma. Es un cuaderno gigante y les voy a mostrar. O sea, yo acá escribo, mijitos, que da gusto. Miren esto. Ay, es que ustedes no alcanzan a ver ahí por la luz. Pero, ¿forward? No, it looks wider. Bueno, no importa. La idea es que en estas páginas ustedes tienen que creer y confiar en mí. Están llenas. Yo me siento a tener una conversación con el alma y después de que he terminado, vuelvo y leo. Y como que empiezan a venir insights, como ideas, y entonces escribo y escribo y escribo. Entonces también piensen un poco en el ejercicio de las conversaciones con el alma de dos maneras. Muy seguramente, si lo practican y lo practican, lo que van a empezar a sentir es que en el momento de la meditación efectivamente llegan intuiciones, que cosas que uno sabe que no fueron solo la mente. Pero si no, al comienzo,
lo que se van a dar cuenta es que, y esta es la belleza de lo energético y el conocimiento de lo energético, es que el simple hecho de haber puesto la intención de querer tener esa conversación con el alma, ya le da a ella la información de que yo quiero estar en contacto con ella. Entonces puede pasar que un día se sienten a hacer la meditación, quieran hacerle una pregunta al alma, sientan que no salió algo así como muy específico o lo suficientemente jugoso, y después están montados en un bus, en un taxi, o están por ahí tomándose un café, mirando por la ventana y ¡plim!, viene algo. Entonces lo que yo los invito también es a que cuando estén empezando a explorar esta herramienta, estén como dispuestos, y yo lo que hago es que me cargo un cuadernito en la mochila, a estar en un ejercicio de escritura continua, porque así empieza uno como a recibir cositas, a recibir inspiración. Y uno sabe cuando vienen cosas que uno dice, ay, por lo que les digo, por ese sentimiento como de una tranquilidad, es como que cuando uno recibe esas ideas, siente el cuerpo después de haber tomado una respiración muy profunda. Como que se expandió un poquito mi cuerpo. Entonces, y al final, ahí bueno, el último puntico dice agradecimiento. Uno siempre tiene que darle las gracias a la mente y al alma por haber tenido ese espacio. Una vez más, así sientan que no fue súper contundente o que pronto no escucharon lo que querían escuchar, pero den las gracias, porque siempre que uno agradece, genera o invita o se pone en una vibración que me trae más de eso. Entonces, si yo tengo una actitud de gratitud cuando termino mi conversación con el alma, el mensaje que le estoy mandando al alma, al universo y a todos los seres que me guían es que me sentí satisfecho. Por consiguiente, la próxima conversación con el alma que yo vuelva a tener, muy seguramente vendrá más conectada con esa vibración de esto sí funcionó. Sin embargo, mucha paciencia, mucha compasión con ustedes. Y a ver, next slide. Si quieren, nos escriben a nosotros. Entonces aquí les estamos poniendo en esta diapositiva muchas vías distintas de comunicación con nosotros. El primero es mi correo electrónico, olga@junohealthandwellness.com. La segunda opción es que se suscriban, los invitamos además porque tenemos contenido muy bonito y hay una sección de recetas muy, muy, muy interesante además, porque de todas formas el tema de la alimentación lo seguimos trabajando y como les conté también soy cocinera profesional. Entonces, entre muchos temas espirituales y de salud hay una sección de recetas muy chévere en nuestra página web. Entonces los invitamos a que se suscriban y por ahí nos pueden dejar mensajes. Ahí después dice escuela virtual. Nosotros tenemos talleres pregrabados que están en una plataforma y está el link ahí, www.jhw.es. Y también nos pueden escribir a través de redes sociales. Entonces en Instagram tenemos una cuenta que es @junohealth y por ahí nos pueden escribir mensajes. En Facebook tenemos una página que se llama Juno Health and Wellness y por ahí nos pueden escribir mensajes. Si quieren, soy súper tranquila con eso, me pueden agregar en mi página personal directamente, Olga Lucía Gulati en Facebook y me escriben por ahí también sin problema. Tenemos un canal de YouTube, Juno Health and Wellness, y hay videos también con clases enteritas de temas sobre digestión, sobre desintoxicación, sobre la intuición, sobre el alma. Y por ahí también nos pueden escribir. Entonces hay muchas vías distintas por las cuales nos pueden escribir. Si quieren proponer un tema nuevo, si quedaron con preguntas, si quieren consultar algo, con muchísimo gusto. Gracias. Ok, gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, adiós. Muchas gracias a ustedes.